Por otro lado, la verdad es la coincidencia entre una afirmación y los hechos, o la realidad a la que dicha afirmación se refiere, o la fidelidad a una idea. Y el término se usa en un sentido técnico en diversos campos como ciencia, lógica, matemática y filosofía. Entonces, un poco la idea de la charla es, nosotros como profesionales en nuestras disciplinas, ¿cómo podemos tratar de dilucidar qué realmente es un mito y qué es una verdad, o al menos tratar de acercarnos a ellos? Y para eso utilizamos, y quiero básicamente diferenciar la taxonomía en reservorios sobre la base de considerar aquellos que son convencionales, naturalmente fracturados y no convencionales en el triángulo de la izquierda, y en el triángulo de la derecha hacemos referencia a tecnologías asociadas con cada uno de ellos. Nosotros podemos hablar y mencionamos de reservorios convencionales, areniscas, carbonatos, conglomerados, ¿sí?, que tienen la porosidad que representa el espacio libre que puede ser ocupado por distintos tipos de fluido, y a nosotros en particular lo que nos interesa es que sean hidrocarburos, tanto en estado gaseoso como en estado líquido, así como también la permeabilidad, que no es ni más ni menos que la capacidad que va a tener ese medio poroso para que se pueda producir, y en particular producir económicamente esos fluidos. Después tenemos aquí un poquito desplazado a la areniscas tobáceas por sus características litológicas, y ya entramos en el mundo de los naturalmente fracturados, que por supuesto no diferencian litologías. Tenemos areniscas, carbonatos, conglomerados, y definitivamente en rocas metamórficas, rocas ígneas intrusivas, rocas ígneas extrusivas, vamos a requerir de la presencia de esas fracturas naturales para proveerle esa porosidad y permeabilidad. Nos podemos mover un poquito, tenemos reservorios en scherz, tanita o cuarzo amorfo, en cretas, reservorios en ambientes kársticos. Todos estos tienen la particularidad que, de alguna u otra manera, tienen presencia de fracturas naturales, no hechas por el hombre, y en la medida que nos movemos hacia estos kársticos o en cretas, cada vez resulta más difícil su comprensión, y por eso los ponemos a mitad de camino con los no convencionales. Aquí en el punto triple, si ustedes quieren, la frontera triple, tenemos los de alta temperatura, alta presión, mayores a 20.000 psi, mayor a 200 grados centígrados, cuestiones operativas muy difíciles de manejar. El último mundo que nos queda es el de los no convencionales, que como pueden ver es en realidad un conjunto de reservorios cuyas características pueden ser muy disímiles entre sí, pero aquí lo que los vincula no es el espanto, sino la tecnología alta, ¿sí? Necesitamos realmente tener conocimiento de cómo trabajar este tipo de reservorios, y normalmente van a estar asociados con volúmenes muy grandes de recursos, que tal vez podrán convertirse en reservas. Normalmente tienen baja producción. Hablamos de baja declinación, y acá a veces suele generarse algún tipo de discusión al respecto, porque muchas veces, y esto es típico, por ejemplo, los reservorios shale, en el primer año la producción baja un 50-60%. Pero claro, yo creo que lo importante es ver esto en un proyecto en 40 años de producción, y realmente en 40 años las declinaciones no son tan importantes. Y sí, efectivamente, en todos estos están vinculados por un tema de costos. Son altísimos los costos. ¿Y de qué estamos hablando? Costa afuera profundo, como tiene, por ejemplo, el offshore de Brasil, reservorios en diatomeas, heavy oils con gravedades API menores a 12 y pueden llegar hasta 6, tar sands con viscosidades del orden de millones de centipois, oil shale, que a veces se confunde con el concepto de shale gas o shale oil, y acá el oil shale no es ni más ni menos que querógeno, el cual el hombre debe proveerle energía para transformarlo en algún tipo de hidrocarburos, reservorios de tipo tight, que ahora los vamos a ver, reservorios de shale gas oil,
también los vamos a ver. El Colbert Methane o metano entrampado en mantos de carbón, que no es ni más ni menos que otra variable en este mundo sobre concentraciones muy grandes de metano. Y finalmente, tal vez aquellos que son los más difíciles o complicados de operar hasta el momento, que corresponde a los hidratos de metano o clatratos, que se desarrollan fundamentalmente en permafrost o en quiebres de plataforma en los océanos. Nosotros sabemos que, y nos vamos a focalizar la atención en los Tate y en los shale gas oil, que en ellos necesitamos hacer fracturas hidráulicas. Pero la verdad es que en la industria, hace más de 70 años, que en los reservorios convencionales de tipo areniscas, carbonatos, conglomerados y areniscas tobáceas, es probable que sea necesario hacer algún tipo de fractura hidráulica, en particular algún tipo de estimulación. Por supuesto que también puede ser una estimulación sobre la base de utilizar un ácido, pero también se hacen fracturas hidráulicas. Y definitivamente, en el caso de reservorios Tate, shale gas oil y Colbert Methane, necesitamos hacer fracturas hidráulicas para poder producir esos hidrocarburos. Entonces, por eso, digamos, los agrupamos de esta manera. En este mapa lo que ustedes tienen es en color castaño los grandes regiones geográficas en donde en algunos casos es potencial y en otras cosas es concreta, la acumulación como recurso, como reserva de reservorios no convencional de tipo shale, en color azul de Colbert Methane y en color verde claro los reservorios Tate. Lo interesante de esto es que, y podemos ver que en toda Latinoamérica tenemos potencialidad para todos este tipo de recursos no convencionales y, como les decía en el slide anterior, siempre es necesario efectuar alguna fractura hidráulica para poder producir esos hidrocarburos. De vuelta, para que todos hablemos el mismo lenguaje. Cuando hablamos de shale hacemos referencia a una roca sedimentaria de grano fino con variable cantidad de carbonatos y alto contenido de materia orgánica. Es roca generadora en sistemas petroleros convencionales. Es roca generadora reservorios sello y trampa en no convencionales. Y el gas permanece almacenado de tres maneras: libre en poros por solución y compresión, libre en las fracturas naturales por solución y compresión, y absorbido en la materia orgánica y minerales. Y por supuesto, estos factores van a afectar la velocidad y eficiencia de la producción y por lo tanto es necesario fracturarlo hidráulicamente. Cuando necesitamos caracterizar estos shales con respecto a su grado de madurez, calidad y cantidad, necesitamos reconocer los querógenos que sean de tipo 1, 2 y 3, siempre recordando que el querógeno tipo 4 no sirve para la industria, los contenidos de carbono orgánico total, al menos mayor que 2%, determinar y observar a partir de pirólisis cuáles son los picos S1, S2, S3 y la temperatura máxima, definir un índice de hidrógeno mayor a 150, un índice de oxígeno mayor que 15, observar la reflectancia de vitrinita y que esté en valores por lo menos de entre 0,6 y 2,2, definir el potencial de generación como la sumatoria de los picos S1 y S2, el índice de potencial de generación a partir de vincular esos picos S1 y S2 con el espesor y la densidad para ver el volumen de roca que está en condiciones de generar hidrocarburo, una mineralogía adecuada para la fracturación hidráulica, espesores mayores a 30 metros, extensión areal acorde y haber estado soterrado dentro de las ventanas de generación. Esto es una tabla, no voy digamos, a hablar sobre los convencionales, quiero focalizarme en los no convencionales de tipo shale, en donde básicamente, ¿qué decimos? Que no tenemos una trampa o sello tradicional, las rocas generadoras están cercanas a los reservorios y las distancias suelen ser cortas o inexistentes,
Las acumulaciones se producen en la roca generadora o muy cerca. Tenemos grandes volúmenes de recursos con recuperaciones y producciones bajas. Suelen presentar presiones anormales, consecuencias potentes saturadas con hidrocarburos. Hay ausencias de contacto agua-petróleo. La producción de agua es baja o mínima. Hay grandes extensiones que incluyen las regiones centrales de las cuencas. Los reservorios suelen tener bajas porosidades y permeabilidad y es necesario definitivamente realizar fractura hidráulica. Lo que ven aquí es un ejemplo de vaca muerta, en donde en el primer track o pista tienen la denominación, en este caso desde el punto de vista estratigráfico, como vaca muerta, y esto es la sección inferior, aquí ya aparece la formación tordillo. En el segundo track tienen un calibre, un tamaño de trépano teórico, un gamma ray en verde. En el siguiente tienen la profundidad. En el cuarto tienen las resistividades. En el quinto tienen factor fotoeléctrico, densidad, neutrón, sónico compresional, sónico de Shear y sónico de Stoney. En el siguiente, aquí ya tenemos los puntos que corresponden a datos de carbono orgánico total de laboratorio y una curva obtenida a partir de la utilización del método de Passey. En el track aparece aquí el módulo de Young, el módulo de Poisson, un índice de fragilidad obtenido a partir de la normalización de los módulos de Young y de Poisson y la porosidad, un valor de saturación de agua, todo esto está en gas, les paso el dato, un valor de índice o capacidad de almacenamiento de gas, porosidad y la representación volumétrica como no reservorio o composición, si ustedes quieren, totalmente asociada con alguna arcilla, niveles clásticos, niveles carbonáticos de caliza y niveles dolomíticos más la porosidad. Esto es una evaluación, una interpretación de perfiles de las que se están efectuando. De hecho, es un proyecto en el que yo estuve trabajando el año pasado y la particularidad es que a partir de este análisis es donde uno define las condiciones petrofísicas en las que tiene, en este caso en particular, vaca muerta, y llegado el caso, terminaría evaluando cuál es el intervalo a perforar el pozo horizontal, que normalmente se vincula o se asocia con estos picos de mayor contenido de carbono orgánico total, condición particular, módulo de Young, Poisson e índice de fragilidad, así como también su gas storage. Pero lo que quiero que veamos es un gráfico, y esto es simplemente mostrando este intervalo de pozo, la información del módulo de Poisson y el módulo de Young, diferenciando la región dúctil de la región frágil, y en el eje Z tienen la participación mineralógica correspondiente, así como también una relación directa entre TOC y gas storage, en donde se puede ver una correlación que en la medida que aumenta el TOC, aumenta también esa capacidad de almacenar gas en particular, así como también aquí lo que estamos viendo es TOC en el eje Z y volúmenes de minerales en el eje Y, como de color castaño oscuro, niveles pelíticos o arcillosos, los puntos azules que corresponden a calizas y los puntos amarillos a arenisca. Y también se puede ver una correlación interesante con cada uno de estos minerales. Esto es la manera normal o frecuente en cómo se está evaluando vaca muerta en particular, y lo interesante es que con esto vamos a definir dónde vamos a hacer los pozos y por lo tanto dónde vamos a fracturar. Por otro lado tenemos también los reservorios TAI. Comprando la definición arbitraria, no depende de la litología sino de la permeabilidad, son rocas que tienen menos de 0.1 milidarcy de permeabilidad in situ y que pueden ser aún menor alcanzando valores de nanodarcy.
Los criterios que se utilizan para definir estos reservorios, además de la baja permeabilidad, son presiones anormales, reservorios saturados con gas, mayormente, ausencia de agua en niveles infrayacentes, y el espacio poral exhibe una porosidad efectiva muy baja, producto de una disminución del tamaño de los capilares, y el gas fluye con bajos caudales. Entonces, al igual que en los shales, tenemos que realizar fracturas hidráulicas. ¿Por qué son importantes? Y tenemos que hacer un paréntesis, tanto los shales o los tight, porque hoy en día entre ambos están representando prácticamente más del 40% de la producción de gas en el país, y en el caso de los shales está en el orden del 20% de la producción del petróleo. Los tides se pueden subdividir a su vez en Basin Center Gas Systems, que son acumulaciones de gas con presiones anormales, que carecen de contacto de agua. Algunos se clasifican en gas prone y otros en oil prone, y pueden estar en regiones de escasa complejidad estructural o tranquilas desde lo tectónico, y normalmente están asociados con las regiones vinculadas con los centros de cuenca. Por otro lado, tenemos los Shallow Gas Systems, que se desarrollan en márgenes de cuenca y están vinculados con generaciones biogénicas, tempranas, tardías, así como también gas termogénico no asociado producto de migraciones. Y tienen amplias extensiones areales, y en este caso suelen estar muy vinculados con acuñamiento. Al igual que veíamos con los shales, no voy a hacer la diferenciación entre ambos, simplemente quiero mencionarles cuáles son las características de los tight. Hablamos de ausencia de trampa o sello tradicional, se encuentran en zonas centrales o hacia los bordes, son grandes volúmenes de recursos con recuperaciones y producciones bajas, suelen presentar presiones anormales con secuencias potentes saturadas con hidrocarburos, ausencia de contacto agua-petróleo, producción de agua baja o mínima, grandes extensiones que incluyen regiones centrales de la cuenca, reservorios con porosidades bajas a medias, permeabilidades muy bajas, y siempre deben realizarse fracturas hidráulicas. Bueno, aquí tienen otro ejemplo, esto es también de cuenca neuquina. Esto es la formación Lajas. Acá tienen en el primer track nuevamente el bit size, el calibre con las zonas con revoque, las zonas con caverna, el gamma CP. En el segundo track tienen las profundidades. En el tercero, resistividades. En el cuarto, factor fotoeléctrico densidad. Y aquí tienen saturación de agua, inclusive los puntos están datos de laboratorio con la saturación correspondiente, el cálculo de saturación a partir de la ecuación de Simandou. Aquí tienen datos de porosidad estimada a partir del registro de densidad, y los puntos corresponden a datos de corona. Y luego la diferenciación, en este caso en particular a partir de un análisis de electrofacies entre areniscas, pelitas y conglomerados. Y fíjense los datos de permeabilidad. Aquí está resaltado todas las regiones menores a 0,1 milidarcy, así como también dos fotografías asociadas a coronas de esos intervalos. Este es otro ejemplo en donde nuevamente tenemos toda la información como al que hacíamos referencia, y lo que está aquí pintado o mostrándose de color amarillo en el anteúltimo track correspondería a valores menores a 0,1 milidarcy, que, como decíamos recién, responden a estos reservorios TAI. Fíjense que las porosidades están en el orden del 15%, 10%, es decir, no es un problema de porosidad, no es un problema de capacidad de almacenamiento de fluido, sino que es un problema de ese medio poroso para que esté en condiciones de transmitir los fluidos contenidos en ese espacio poral. Entonces, y acá ya entramos de lleno en el tema en cuestión.
Es posible que los volúmenes de producción no sean los esperados, por lo que para revertir esta situación se realiza una estimulación mediante la aplicación de ácidos o fracturas hidráulicas. La fractura consiste en la inyección de un fluido, que es normalmente agua, en conjunto con un material o agente de sostén, arena o cerámica, eso es lo que se conoce también como propant, a una presión tal que produce la disgregación de la roca, y a partir de estas fracturas vamos a mejorar la productividad del pozo o su inyectividad, introducir energía térmica, ya sea introduciendo vapor por fracturas, y a su vez sirve para reinyectar recortes de perforación y la inyección masiva de residuos. Entonces, cuando se fractura la roca se generan espacios nuevos y se interconectan preexistentes, de manera tal que vamos a favorecer la capacidad de movimiento. La fractura debería cerrarse como respuesta a los esfuerzos actuantes, ni bien se deja de aplicar presión. Sin embargo, el material de sostén evita que esto suceda, dado que permanece dentro de la fractura, imposibilitando su cierre, preservando la integridad de la roca y facilitando el movimiento del gas, petróleo y agua hacia el pozo. En los reservorios convencionales se utilizan para mejorar productividades. Eso es algo que habitualmente se puede hacer y se hace. Y en no convencionales del tipo shale gasóleo type son esenciales para que esos hidrocarburos puedan fluir y ser producidos. También es importante recalcar que es una operación que tiene más de 70 años de historia, que es común en los convencionales, extendida en los no convencionales, y aquí sí vamos a utilizar un mayor volumen de agua, productos químicos y cantidad de fracturas por pozo. Lo que ven aquí son imágenes de cómo se ven las locaciones en Cuenca Neuquina, con distintos tipos de equipamiento, bombas de fractura, unidades de hidratación, tanques de fractura, o aquí tienen los contenedores de agua, la unidad de hidratación, las bombas, las oficinas, dormitorios. ¿Y por qué señalo esto? Porque cuando nosotros vemos esto en Argentina, una de las características que tiene es lo que se conoce como locación seca, en donde todos los fluidos, los químicos, están contenidos en recipientes. Ustedes no van a ver esto de igual manera en Estados Unidos o en Canadá, en donde existen espacios libres, enormes piletas en el terreno. Bueno, esto es para que tengan idea de dimensiones, casi 6 metros de altura el árbol de fractura, 15.000 PSI, hablamos por lo menos, Vaca Muerta tiene arriba de 7.500 PSI. Entonces necesitamos equipamiento particular, así como ustedes pueden ver la distribución de toda la operación y la cantidad de dispositivos. Y bueno, hoy en día se trata de minimizar la presencia personal por cuestiones de seguridad. Esto es un ejemplo. Fíjense los camiones, estos camiones Tolva aportan 30 toneladas de arena, ¿sí? Y aquí están en plena operación de fractura, en donde están saliendo algunos camiones y entrando. Desde el punto de vista logístico es muy complejo el desarrollo de esta actividad y por eso es fundamental que esté todo coordinado de la manera más apropiada. Ahora bien, si nosotros tomamos ejemplos, y estos son resúmenes de qué es lo que está sucediendo en Vaca Muerta, y recordemos que tenemos más de 1.500 pozos perforados con objetivos shale, y en el caso de los type tenemos más de 1.200 pozos. Nosotros hablamos, en el caso de Vaca Muerta, de pozos verticales, con la sección vertical perforada con lodo base agua, la rama horizontal con emulsión inversa, base gasoil, base petróleo. Cuando hacemos las fracturas, las mismas comprenden entre un 80 a 100% de arena natural, y estamos hablando de volúmenes del orden de 3.000 a 7.000 toneladas por pozo. Tengan presente que por año en Argentina se consume 1.200.000 toneladas de arena, pura y exclusivamente para hacer las fracturas hidráulicas. Los tamaños de granos pueden ser diferentes. Estas son mallas 100, 30, 50, 40, 70. Estos son equivalentes a los tamices que se utilizan en el laboratorio. Es básicamente arena muy fina a fina. Se utilizan entre 15.000 y 35.000 metros cúbicos de agua.
divididos en distintos tipos de fluidos que tienen características diferentes que ahora vamos a mencionar un poquito por arriba, pero habitualmente se utiliza un slick water que tiene muy bajo coeficiente de fricción para la etapa inicial, y luego sí se suelen utilizar geles o crosslink para movilizar el agente de sostén dentro del espacio poral generado. Suelen hacerse entre 4 a 5 etapas de fractura por día. El récord máximo que se obtuvo el año pasado, hacia fin de año, alcanzó 12 etapas de fractura por día. En los pozos en general se habla de 10 a 45 etapas, y que va a depender de la longitud de la rama horizontal, y el espaciamiento entre cada uno de ellos rondará entre 25 y 75 metros. Lo que ven aquí es un dato de un pozo concreto, ¿sí? El pozo vertical 2.500 metros, el horizontal 1.500 metros. La forma de hacer los punzados es una metodología que se llama plug and perf, común, totalmente utilizada en pozos convencionales como en no convencionales. En este caso se hicieron 20 etapas de fractura, un espaciamiento de 75 metros, y se utilizaron 717 metros cúbicos de slick water, 679 metros cúbicos de gel, 5.015 sacos o bolsas, ¿sí? Cada una de estas bolsas contiene unas 100 libras, distribuidas en 1.015 de arena natural de malla 100, 3.500 de arena natural malla 40-70 y 500 de cerámico 30-50. Es decir, esto es lo que uno pensaría que necesitaría realizar como actividad. Como dato, un pozo de estas características cuesta en el orden de 12 millones de dólares. Ahora bien, y acá ya entramos en otro aspecto fundamental, que es cómo ve la sociedad y cómo ve la industria cada una de estas situaciones. Entonces, voy a utilizar unas secuencias animadas como para tratar de ejemplificar cuáles son las distintas visiones. Nosotros tenemos un evento cualesquiera, como este que estoy mostrando ahí. Sin embargo, la sociedad lo puede ver con eso que aparece ahí en rojo, que puede ser muy diferente al evento propiamente dicho, y a su vez la industria lo va a ver de una manera diferente. ¿Y a qué quiero decir con esto? Lo que ven acá son estadísticas, en rojo la visión de la sociedad, en azul la visión de la industria, y cuáles son aquellos puntos o temas que son claves respecto de cuáles son las ansiedades, los temores que tiene la sociedad. Y acá quiero entrar en un detalle. Si nosotros vemos de esos 5 puntos mencionados ahí, para la sociedad, las aguas contaminadas, la sismicidad y la competencia del agua son 3 puntos que están directamente vinculados con la fracturación hidráulica. Por supuesto que también aparece el deterioro general y en mucha menor medida emisiones de metano. Sin embargo, para la industria, lo más importante sigue siendo el deterioro general y las emisiones de metano. ¿Cuál es la explicación de que las emisiones de metano la sociedad no lo vea? Porque no tiene sensores, no hace mediciones, en cambio la industria sí, y le preocupa porque además tiene que hacer mantenimiento operativo en todas sus actividades. Fíjense que por otro lado, el tema aguas contaminadas, competencia del agua y sismicidad no son temas de altísima relevancia para la industria. Entonces aquí surge el tema de los mitos y las verdades, y por eso me parece interesante mencionar y compartir con ustedes. Nosotros tenemos, y ahora voy a ir por cada uno de estos puntos, vamos a hablar sobre un tema vinculado con la calidad del agua, la terminación del pozo. El pozo se perfora, se realizan los punzados, se hacen las fracturas hidráulicas. Y cuando hablamos de la fractura hidráulica, de la totalidad de la composición, fíjense que lo que tenemos es un 93% de agua, 6% de arena y 1% de productos químicos.
Y esto yo les sugiero, si quieren verlo en detalle, pueden ingresar a la página del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, el IAPG. Hay un link que lo lleva a otra ubicación dentro de Internet que se llama Shale Argentina, en donde pueden ver un montón de esta información. Y no voy a entrar en detalle describiendo todo esto, pero aparecen cada una de estas sustancias, como la lavandina, el glutaraldehído, soda cáustica, el ácido clorhídrico, carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, ácido acético, vinagre, cloruro de potasio. ¿Cómo funciona en la industria? Funciona en el hogar y las proporciones o concentraciones en el hogar respecto de la fractura. Y ustedes pueden ver y comparar directamente cuáles son las distintas composiciones de estos químicos que no representan más del 1%. También podemos seguir observando cloruro de potasio, goma guar, sales de borate, óxido bórico, enzimas celulósicas, enzimas, surfactante, arena, resina. Y fíjense, funciona en la industria, funciona en el hogar, concentraciones. Y acá es muy interesante porque aparecen productos como cosméticos, aditivos de vinos, detergentes, jabones, limpiadores, café instantáneo, ¿sí? Shampoo, gel de duchas, desinfectantes, sal de mesa. Es decir, convivimos con estos productos. Y no es una cosa muy extraña que estos productos también formen parte de los químicos utilizados durante la fractura hidráulica. Pero también podemos seguir avanzando un poquito más respecto al tema calidad del agua. Y acá lo que tienen es, por ejemplo, un agua que se inyecta, en donde tienen representados con asteriscos miligramos por litro. Bueno, en este sombrerito potencial sería colonias por mililitro, que hace referencia a bacterias, y el numeral en partes por millón, en donde tenemos pH, bario, bacterias, calcio, cloruro, carbono orgánico total, estroncio, hierro, magnesio, manganeso, metanol, los naturally occurring radioactive material, sulfatos y el total de sólidos en suspensión. Cuando nosotros inyectamos esto, cuando tenemos el agua de retorno, es decir, cuando uno inyecta el agua junto con el agente de sostén, de la totalidad del material inyectado, podrán ser unos 35.000 metros cúbicos de material, cerca de, y es variable, entre un 25 y un 75% de material, sobre todo el agua, es devuelto del pozo, y si uno analiza esas composiciones, puede ver cómo se modificaron algunos de sus parámetros, el pH, el aumento del bario, las bacterias no cambian, aumento en calcio, en cloruros, aumento en el carbono orgánico total, y es lógico, estamos fracturando rocas, ya sea roca generadora en el caso del shale o roca con hidrocarburos en el caso de los TAI, aumento en estroncio, en hierro, en magnesio, manganeso, metanol, los NONs, los sulfatos y los sólidos. Y más allá de este aumento, también es interesante ver qué es lo que sucede si comparamos esto con agua de producción. Un campo que esté produciendo hace 20, 30, 50 años hidrocarburos, y en este caso analizamos este agua. Y acá lo que también podemos ver es que hay variaciones, algunas más importantes que otras, sobre todo aumento de salinidades. Eso sí es notable en todos los casos, pero tampoco estamos en números o en situaciones que se vayan de escala o para tener algún temor fundamental. Sí es importante, tanto el agua de retorno, de flowback, como el agua de producción, son reutilizables. Hoy en día el concepto del cuidado del medio ambiente es fundamental y en ambos casos, en el caso de agua de flowback, se vuelve a utilizar tanto para fracturas hidráulicas como si se cuenta con algún proyecto de recuperación secundaria, también
en reinyección de pozos para seguir produciendo, así como el agua de producción también es reinyectada. En ambos casos, en flowback y en producción, esas aguas son tratadas adecuadamente, existen técnicas y metodologías de trabajo para llevar adelante esa actividad, así como, llegado el caso, en ambas situaciones, también se perforan pozos de disposal en donde se vuelve a introducir estas aguas ya tratadas en rocas con capacidad de que sean porosas y permeables profundas, de manera tal que no afecten a ningún tipo de acuífero. El otro aspecto que hacíamos referencia es el tema de la competencia del agua, y aquí lo que tenemos son unos gráficos de la totalidad de agua del planeta. El 97,5% corresponde a océanos, 2,5% agua dulce. De este agua dulce, casi 69% están en glaciares, 30% en subterráneas, 0,8% en permafrost y 0,4% en la atmósfera y en la superficie. De ese 0,4%, el 67% corresponde a lagos, 12 a suelos, 9,5 a atmósfera, 8,5 a humedales y 1,6 a ríos. Entonces, aguas subterráneas, lagos y ríos son utilizados fundamentalmente en el 67% por agricultura, 19% por doméstico e industrial y 10,5% energía, para dejar un 3% en evaporación. Estos son datos generales a nivel mundial. Analicemos qué sucede en el caso de la cuenca neuquina. Fíjense, y estos son datos nuevamente del IAPG, tenemos una utilización indiferenciada. En realidad, cuando hablamos de indiferenciado es porque directamente todos esos cuerpos de agua terminan vaciando el agua en el océano Atlántico, 5% utilizado por las poblaciones, industria y actividades agropecuarias, y solamente el 1% se utiliza en la industria para llevar adelante los proyectos vinculados con los no convencionales de vaca muerta. El tercer aspecto fundamental a tener presente es el concepto de sismicidad inducida, como actividad sísmica resultante de acciones antrópicas que causan variaciones en sus intervalos de recurrencia y en su magnitud, sobrepasando el nivel normal de actividad histórica en un medio tectónico. Como ejemplo, si ya existe un cierto nivel de actividad sísmica antes de que comiencen las acciones humanas, se podría esperar que esta actividad histórica sísmica continúe al mismo ritmo en el futuro, pero si las acciones humanas provocan un aumento de la actividad, este aumento se considera inducido. Además, si la actividad sísmica vuelve a la actividad de fondo después de las paradas de la actividad humana, sería otra señal de que se indujo a la actividad sísmica. La sísmica inducida puede desarrollarse en cercanías de campos petroleros por diversos motivos: producción de fluidos que generan subsidencia y compactación, inyección de agua en proyectos de recuperación secundaria, inyección de gas en proyectos de recuperación secundaria, inyección de gas en proyectos de almacenamiento subterráneo, inyección de recortes de roca, operaciones de fracturación hidráulica y, como dato adicional, en actividades de geotermia. Y aquí es interesante entender un poquito cómo se trabaja con la escala de Richter, porque la escala como tal utiliza valores positivos cuando entramos en el mundo de microsismos, sismos menores, temblores leves y daños considerables, pero para el mundo de las fracturas hidráulicas estamos en valores negativos, algo que por ahí suena un poco difícil, porque en realidad nos está mostrando una magnitud de una liberación de energía. Entonces, ¿cómo se entiende la parte negativa? Bueno, lo que pasa es que en el momento que Charles Richter define su escala, no había dispositivos tales que pudieran hacer mediciones a esos niveles de
energía. Entonces, y dado que la escala en sí misma tuvo una amplísima difusión y utilización, resultó más viable dejar la escala como estaba y moverse hacia valores negativos. Fíjense que aquí ya estamos en zonas imperceptibles para el ser humano, y también es interesante observar aquí de qué estamos hablando cuando estamos trabajando. Fíjense que todo esto son magnitudes de 0 para valores negativos. Tenemos presiones ejercidas sobre el teclado, un petardo, una manzana cayendo 1,80 m, un ladrillo cayendo de 1 metro, una hondera, un bateador, un rifle calibre 50 o 15 gramos de TNT. O sea que estamos en todas estas regiones que, como les decía, prácticamente nosotros no estamos en condiciones de percibir esta actividad de subsuelo. ¿Y a qué viene esta clasificación? Bueno, lo que tienen aquí es un trabajo realizado ya en el año 2014 con análisis de evento de fracturas en 15 pozos en la zona de Loma La Lata, Loma Campana, y fíjense dónde están cayendo la mayoría de las magnitudes. Observen, estamos en la región de entre una manzana y un ladrillo o una hondera. Es decir, son valores realmente muy, muy bajos. Estos están medidos con sismógrafos, por supuesto. Así como estos son datos del 2014, en este caso los de la izquierda corresponden a información de microsismos en los shales de la formación Barnett en Estados Unidos. Nuevamente, fíjense los valores muy bajos, ¿sí? Todos en valores negativos, estos para profundidades entre 1100 y 1900 metros, y estos en 1900 y 2200 metros, y en el gráfico de la derecha tienen para la Cotton Valley valores también todos negativos entre 2756 y 2838 metros. Esto para que vean que, digamos, no, son estudios que se realizan y que se efectúan en distintos ámbitos y en distintos objetivos shale. Lo que ven aquí es una información reciente, recién salida, hace unos pocos días, por el Ministerio de Energía, Minería y Hidrocarburos de la provincia de Neuquén, con información histórica de pozos perforados en la provincia desde el 2006 a marzo del 2020, en donde los de color azul corresponden a pozos de carácter convencional y aquellos de color verde responden a pozos no convencionales. Bueno, aquí hay, digamos, 2020 es una anomalía en todas las actividades, de manera tal que es difícil ver la secuencia y la evolución, pero sí es interesante recalcar esta información de 2020 porque marca a las claras una disminución sustancial en la actividad, dado que a marzo de 2020 solamente teníamos perforación o actividad de 60 pozos contra una actividad superior a los 350 pozos a lo largo de los años. ¿Y por qué señalo esto? Bueno, en el año 2019 se realizó un estudio en donde, y aquí tienen un mapa con la región de Añelo, aquí, bueno, fuera del mapa ya estaría la ciudad de Neuquén, Centenario, aquí tenemos Cutralcó, Plaza Huíncul, aquí tenemos Zapala, y un análisis sobre distintos tipos de sismos detectados en esta región, asociados, por supuesto, aquí con una deformación y una unidad morfoestructural muy importante que corresponde a la dorsal de Huíncul, así como también esta región, justamente donde dice departamento de Añelo, corresponde al depocentro de la cuenca neuquina, teniendo presente que la provincia de Neuquén, vamos a ver básicamente sismo de tipo intraplaca, oceánico o intraplaca continental, más aquellos volcánicos vinculados con intraplaca continental.
¿Y por qué traigo esto a colación? Porque justamente entre el 1 y el 5 de junio del 2020 se detectaron una serie de sismos. Son estas estrellas de color amarillo. Este punto rojo corresponde a uno con un valor de 4.2 en Richter. Algunos de color azul están detectados por el IMPRES. Y los puntos verdes corresponden a pozos en donde se realizaron actividades fracking, y los triángulos de color azul, aquellos que son pozos sumideros para los distintos tipos de actividades petroleras. Entonces, es interesante observar toda esta distribución. ¿Por qué? Porque en realidad una de las cosas que estamos haciendo referencia es la disminución de actividad petrolera sustancial en la región, y no tenemos que dejar de tener presente que toda esta región suele estar asociada con reacomodamientos de carácter cortical, así como también todo un sistema de esfuerzos que está dominando eh, toda la región. Recordemos que es muy frecuente, digamos, a lo largo de la evolución de la cuenca neuquina, haber pasado por estadios de rift y después estar en zona de Bacar y luego verse sometido a procesos de inversión sísmica asociados con la orogenia andina. Esto también es interesante vincularlo con, por ejemplo, cuántas etapas de fractura se realizaron en estos últimos meses. Si ustedes alcanzan a ver, esto es en los últimos 4 años. Tengan presente que más o menos desde el 2010, cuando comienza la actividad vinculada con los pozos de tipo shale, a la fecha se han realizado estamos muy cerca de tener unas 20.000 fracturas, ¿sí? Fíjense que hubo momentos en donde teníamos picos de casi 700 etapas de fractura por mes. Al comienzo del año, hasta marzo, alcanzamos a tener unas 400 etapas de fractura. En abril no se realizaron etapas de fractura, y en mayo solamente, digamos, estaríamos en el orden de unas 20 fracturas. Entonces, ya para cerrar el tema y dar lugar, si es posible, a preguntas, como conclusiones quiero mencionar que los reservorios shale y tight requieren ser estimulados para producir hidrocarburos. El fracking tiene más de 70 años de historia. El uso del agua, agente de sostén y la logística tienen que ajustarse a las condiciones de la región para el cuidado apropiado del medio ambiente. Hay que realizar estudios sísmicos antes, durante y luego de desarrollar los reservorios no convencionales. Y en el caso particular en Argentina, para las formaciones Agro y Vaca Muerta como shales, Laja, Mulichinco, Los Molles, Precuyo, Punta Rosada, Tight, todos en cuenca neuquina, Pozo D129 como shale y Tight en cuenca Golfo de San Jorge, y Magallanes como objetivo Tight en cuenca austral. Todavía no hay una correlación directa entre esa actividad sísmica y la actividad petrolera. La única manera de corroborar esto es con tiempo y dando lugar a que se desarrollen las mediciones correspondientes para ver el análisis histórico. Así que les agradezco la atención y bueno, quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias, Luis. Vamos a agradecer al decano, a Pablo, que no sé si está todavía. Como empezaste tan a tiempo, viste, me dio tiempo de, no sé si está. Así que le agradecemos al decano que se haya tomado el tiempo para aparecer por aquí, saludarnos por el Día del Geólogo. Apareció a las 11:02, cuando vos ya habías empezado. Así
Bien. Muy puntual, muy puntual. Acá estoy, Pablo. acá estoy. Gracias, Pablo. Sí, sí. Básicamente lo que quería era, por supuesto, a este otro grupo también felicitarlos por el Día del Geólogo. También aprovechar para recordar que es el mes del graduado de la facultad, porque las 3 áreas de nuestra facultad, Ingeniería, Biología y Geología, cumplen, digamos, sus días en el mes de junio, pero hoy lo tenemos dedicado completamente al Día del Geólogo, y agradecer, por supuesto, la participación generosa del doctor Stinco con su conferencia, sumándose de esta manera a estos festejos de la facultad en el día de los Profesionales de la Geología. Muchísimas gracias y bueno, feliz día a todos, por supuesto. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, bueno, gracias, Luis. No sé si tienen preguntas, vamos a ir de a uno, abran el micrófono, hacen la pregunta. Hola, Luis. Hola. Hola, Luis. Roberto Martín, hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Roberto? Muy buena conferencia, muy clara, y una Gracias. reflexión simplemente. O sea, esto que técnicamente está presentado de una manera simplificada para todos nosotros que la comprendemos, creo que debería llegar a la sociedad, porque hay o sea, cuando llega esto a la sociedad se dicen muchas cosas, los diarios y la televisión dicen cualquier cosa, y nosotros como geólogos no salimos a compensar esas opiniones, muchas veces son tergiversadas, son interesadas, para poner en claro cuál es realmente la contaminación del agua, la sismicidad, el problema de que se genere metano, etcétera. O sea que son las cosas que normalmente los diarios sacan de una forma así explosiva, y la gente en general está confundida. O sea, creo yo que hace falta más una presencia de los geólogos en la sociedad para explicar todas estas cosas. Eso simplemente lo que quería decir. Sí, no, totalmente de acuerdo, Roberto. Hay un temita acá asociado con los comunicadores sociales y cómo se transmiten conceptos a la sociedad. Eh, Lamentablemente, muchas veces, y en eso yo creo que de alguna manera también somos nosotros responsables, los geólogos, de no lograr hacerlo. Tenemos mucha gente muy capaz en la industria y en las universidades, en el ámbito académico, pero que a veces no nos resulta ser muy amigables con el entorno y la manera de transmitir esos conceptos. Y lamentablemente, desde el punto de vista comunicacional, en ciertos organismos e inclusive en empresas, se termina optando por gente de otras disciplinas para tratar de transmitir estos conceptos. Y la realidad es que la gente de otras disciplinas no sabe del tema. Claro. Entonces, al no saber del tema, la sociedad percibe que el que está hablando es hueco. Y es difícil transmitir estas cosas. Por eso es muy importante tratar de que, por ejemplo, eventos como este, que ustedes han tenido el buen tino de organizar y tratar de compartir entre toda la sociedad, son situaciones en donde son fundamentales para poder salir de todos estos mitos, de todas estas cuestiones. Bueno, ahí vamos a ir que vayan habilitando el micrófono, hagan la pregunta y después lo cierran. Estaba Asadur, si querías hacer una pregunta. Después ¿Cómo va? Buen día. Buen Feliz día. día para todos. Mi pregunta es relacionada a una noticia que salió en un medio confiable, Inside Science, sobre la cuenca de Sichuan en China, donde 14 personas fueron heridas y otras 2 murieron a partir de un sismo por fracking. Que se las considera las 2 primeras personas que murieron por fracturación hidráulica. Quería saber si estabas al tanto de esto y cuán cierto era, hablando de mitos y realidades. Mirá, yo
yo estuve justamente invitado por la Agencia Internacional de Energía en el 2015 ahí en China. Y a un congreso fui a hablar de vaca muerta y de paso fui a ver actividades petroleras de las que estaban desarrollando. La verdad es medio raro que el fracking, digamos, el fracking genera el sismo y el sismo termine matando a la gente, qué sé yo, la verdad no sé, no estoy al tanto. Lo único que sí te puedo decir, y tengo fotos, que por una cuestión de densidad poblacional, yo les aseguro que en realidad la locación del pozo la hicieron en el medio de las casas. Y eso ya es otro tema que tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de espacio. Y desde el punto de vista operativo, cuando uno observaba eso, no era para nada seguro. Pero eso, digamos, por eso de alguna manera no me extrañaría que suceda ese tipo de accidente. Pero no responde tu pregunta, pero tampoco puedo darle crédito a que esos sean las primeras víctimas de un sismo generado por una fractura. ¿Qué sé yo? Claro. No. Hay una pregunta, estaba Ricardo Astini, quería hacer una pregunta, Ricardo. Hola Luis, buenas felicitaciones, che, muy linda charla, muy clara. La verdad que Gracias, bueno, Ricardo, buen día. es bueno escuchar las cosas de quienes entienden. Te quería pedir si nos podías ampliar un poquito y explayarte un poco, siempre tendiente a esclarecer más cuando muchas veces ante la pregunta de un geólogo buscan un geólogo y enseguida le clavan una pregunta que muchas veces son difíciles y molestas, porque no todos somos tan especialistas como vos y muchas veces nos toca decir dos palabras porque te apuran. Y esto de que puedas ampliar un poco las características, incluso también para el estudiantado, que deben tener los pozos de disposal, los sumideros. ¿Qué características tienen normalmente los sumideros o deben buscarse a los efectos de poder eliminar todos los tipos de residuos que se generan en esta actividad? Y la segunda parte, sobre el potencial de lubricación de planos, que muchas veces se habla, digamos, tampoco desde una severidad o desde una certeza, pero siempre se dice que a veces estos sumideros producen fenómenos de lubricación en planos potenciales de falla y esto genera viabilidad, digamos, para fenómenos sísmicos que antes no ocurrían. Si te podés explayar un poco a este respecto. Sí, claro. Mirá, los pozos son iguales a cualquier otro, son pozos inyectores, digamos. Lo único que cambia es lo que se llama el manifold y la parte, digamos, de inyección propiamente dicho, que es cómo se vincula operativamente el universo del pozo con las paredes de la formación. En el caso particular de Vaca Muerta, que es un poco lo que hablamos todos nosotros, lo que se utiliza como pozos sumideros son pozos que van de 1.200 metros de profundidad para abajo. ¿Por qué? Porque están tan lejos de los acuíferos no los tenés más allá de los 400, 450 metros de profundidad, tenés la suficiente protección en columna sedimentaria, justamente porque tenés una enorme cantidad de sellos intraformacionales. Por supuesto que tenés que estar lejos de cualquier zona estructurada o vinculada desde el punto de vista de alguna presencia de fallas o fracturas. Y también la idea de utilizar esas profundidades es básicamente también estar lejos de los reservorios, porque en realidad los reservorios los tenés por debajo de los 2.000 metros de profundidad. Digamos, eso es, y eso se hace también en los pozos convencionales, digamos, no hay ninguna cosa nueva, ¿sí? Y sobre todo en Cuenca Neuquina, que tenés una enorme cantidad de pozos a lo largo de los 90 años de producción en la cuenca. No sé si con eso te contesté esa parte. Gabriela, no sé si vos alcanzás a ver las preguntas. ¿Quién más? Bueno, la segunda
La segunda parte, vinculada con la hidratación de planos, sí, efectivamente, es como decís vos, Ricardo, sucede. Es muy importante y se observa en proyectos de recuperación secundaria. Ustedes podrían buscar información en la provincia de Santa Cruz, al norte, al oeste de la ciudad de Las Heras, ahí en Cerro Guadal y algunos yacimientos aledaños. No me acuerdo si fue en el año 2001 o 2002. Una empresa comenzó a hacer un proyecto de recuperación secundaria en cerca de unos 30 pozos y al año ya tenían cerca de 30, 40 pozos con rotura de casing. Al principio, los primeros pozos que se rompieron, aparecía la gran duda de si era por un problema de calidad o a qué obedecía. Y la realidad, cuando ya se hizo tan importante el fenómeno de rotura de casing, que era más del 50% de los pozos que había en el campo, se decidieron bajar algunas herramientas de imágenes, y lo que se observó que las roturas de casing estaban todas orientadas. Cuando se hizo el elipsoide de esfuerzo, se dieron cuenta que estaban orientadas de acuerdo a un sistema vinculado con la deformación propia del flanco oeste y sur de la cuenca del Golfo de San Jorge y su interacción con los Andes. Y esto que yo te menciono, un caso concreto en Argentina, se ve frecuentemente, muy frecuentemente. Yo conozco casos en Colombia. En general están muy vinculados con four-way deep closure o con anticlinales, en donde por un problema de barrido de fluido se comienza a rellenar el espacio poral, y la verdad los flancos se ven muy afectados y se van rompiendo, y sí, se reactiva todos los planos de falla y terminan hidratándose, y por supuesto todo el sistema de esfuerzo sigue actuando. Sí, sí, es frecuente. En el caso de la fracturación hidráulica en los shales y en los tight, una de las razones por las cuales es fundamental contar con sísmica 3D es para, efectivamente, evitar todas las zonas con fallas. ¿Por qué? Porque además, desde el punto de vista operativo, si uno realiza la fractura hidráulica en la falla, se va a ir toda la energía, se va a difundir todo el agente de sostén y el agua en el plano de la falla, entonces no va a cumplir el objetivo perseguido, que es tratar de estimular el mayor volumen de shale o de tight. Gaby. Muchísimas gracias, Luis, muy claro. De nada. No hay otra pregunta, solamente muchas felicitaciones, que ha sido muy clara. La otra pregunta que hay, que usted habló, Luis, es sobre los volúmenes de agua que se manejan en este tipo de actividad. Compararlo con, si tienen alguna comparación con los que se utilizarían, por ejemplo, para otras actividades, para industrias como la agricultura, y cómo se hace la reutilización del agua. Esa es una pregunta de Ariana González Vidal. Sí, bueno, lamentablemente no lo tengo acá en la presentación, no era la idea plantear esto, pero básicamente si uno toma como promedio 30.000 metros cúbicos de agua utilizados en un pozo, eso se compara con, por ejemplo, para hacer 2 jeans. Si ustedes necesitan hacer 2 jeans, o hacer 8 toneladas o criar 8 toneladas de patamuslo de pollo, o 25 toneladas de carne vacuna, es el equivalente a esos 30.000 metros cúbicos que se utilizan en una fractura. Es decir, están hechas las comparaciones. O 8 toneladas de café, por ejemplo.
Digamos, todo eso está hecho así como, por ejemplo, por cada litro de agua que se utiliza en la industria orientada a los no convencionales, se genera un puesto de trabajo. En el caso de los no convencionales se necesita cerca de 3 litros de agua, pero si vamos, por ejemplo, en la industria vitivinícola necesitamos 450 litros de agua para generar un puesto de trabajo. Entonces, todas estas comparaciones están hechas y lamentablemente a veces no se comparten de la manera apropiada. Ah, y el otro tema era el tratamiento, perdón. El tratamiento es... el tratamiento es básicamente... es lo mismo que se hace en proyectos de recuperación secundaria o con el agua de producción de un campo convencional. Se extraen sólidos, se extraen sales, se extraen bacterias si las hubiese, se extraen hidrocarburos y ya está, queda en condiciones el agua para ser reinyectada en una fractura, para ser reinyectada en un proyecto de recuperación secundaria, o si no, para reinyectarse en algún reservorio profundo. Claro. Exactamente lo mismo. Hay distintos procesos, en la industria hay como aproximadamente 7, 8 procesos industriales que son ampliamente conocidos, que se utilizan sin ningún problema y que en función de la posición geográfica, la condición climática, el desarrollo tecnológico, se utiliza uno respecto del otro. Digamos, no es lo mismo en la cuenca neuquina que hacer esto que hacerlo, supongamos, en la selva subtropical, en Salta o en Formosa. Uh-huh. Yo había leído en un lado, lo comparaban con el riego de un campo de golf, o sea, el agua que se utiliza en una fracturación hidráulica es menor al agua que se utiliza para regar un campo de golf mediano, no de los más grandes. Bueno. Es otra comparación. No, está buenísimo. Está. Sí. Ahí está, estoy viendo también al secretario de Minería de La Rioja, Germán. Buen día, muchas gracias por estar acá. Ay, no tiene habilitado. Tenés que habilitar el micrófono. Tenés el micrófono desactivado, Germán. Ahí está. Ahora sí. Perdón, me disculpo. No, les digo que le estaba escribiendo la pregunta. Bueno, en mi albores como geólogo trabajé en Neuquén. Éramos los capos de la fractura. Yo llegué hasta la última instancia, era geólogo y metido con todos los ingenieros. Y bueno, vaca muerta, hasta ahí llegamos y ya fracturamos, pero era un tema muy interesante para ese momento del experimento que tenía Double Schummer con un geólogo, siempre tenían otros expertos. Hice toda la carrera ahí hasta el 85 y cuando resurge todo este tema, digo, otra vez sopa. Ahora estoy en minería, he planteado ciertas cuestiones relacionadas con, hasta escribí bastante con respecto a lo que vos planteás, Luis, el tema mito. Y lo que dice Roberto, guarda que es el tema clave. Nosotros nos conformamos con saber, pero la comunidad, sobre todo la de Mendoza, que es la más brava en esto, ya está tomando unas cuestiones de guerra en serio. Ya no es broma esta historia. Entonces, yo planteo, digamos, cuando me atacan, entre comillas, ataque del tema minero y qué sé yo, sí, porque encima el fracking, usted no sabe, yo fracturó pozo. O sea, estuve en la última instancia fracturando pozo. La arena para fractura la traíamos llegué hasta el último, corrían a todos, y al último hasta llegué con los camiones al pozo a hacer todos los trabajos. Éramos 5 operadores de la Dowager Lumber. O sea, pues tengo la experiencia, no me corren con esa historia, la tengo clarito. Ahora, el planteo de la comunidad geológica, científica, el planteo de la comunidad para llegar, me parece que a la comunidad, pensemos en lo que largó Zapetini el otro día.
de educación primaria y secundaria se olvidó de la geología y de la mineralogía. No vamos a poder llegar, porque dice la Tierra es un mito, no se sabe dónde está el agua, dónde está el petróleo. Por eso, unas preguntas que me hacían, ¿por qué hablan tanto, secretario, para explicar algunas cosas? Digo, porque justamente es como que partimos del inicio, partimos de comentar qué son las rocas, dónde está el petróleo, cómo se formó. Y claro, si alguien medianamente hubiera tenido una base, entonces a futuro me parece que hay que empezar a ver el tema educativo a nivel primario y secundario. Hay, por ejemplo, en la provincia, les cuento todo, queridos colegas, feliz día, hay, digamos, profesorados de geografía por toda la provincia. En cada pueblito hay un profesor de geografía. Ya no saben dónde ponerlo. Entonces mi idea era reformar esos profesorados de geografía con un profesorado de geología y, por supuesto, ver de atender en las currículas. No, me estoy yendo para afuera, pero la palabra mito es la clave. Acordémonos del caso Famatina, que les puedo asegurar que es el ejemplo de mito desde que nació su palabra, dando vueltas a lo largo de la historia, y hasta el día de hoy sigue. Así que bueno, un gusto participar, así que felicitaciones Luis, muy bueno, y me ha hecho recordar algunas andanzas por esa zona. Bueno, gracias y todos aquellos que nos ha tocado estar ahí, sabemos de lo que estamos hablando. En la década del 80 yo vivía ahí en Plaza Winkle, y cuando los perforadores pasaban Vaca Muerta se quejaban porque salía petróleo. Y claro, y porque en realidad es eso, cuando vos estás perforando y te viene petróleo, te modifica toda la condición reológica, es un desastre. Bueno, resultó ser que era un objetivo después de casi 30 años, o recuerdo a la gente cuando iba por ahí, hasta por ahí nos habremos cruzado, gente que iba a hacer fractura hidráulica con camiones con metanol, porque todavía no se hablaba del concepto de reservorio tight. Lo único que se sabía era que había determinados niveles de punta rosado de lajas que eran muy complicados y que si no se fracturaban no había forma de que produzca. Bueno, eso es conocimiento, eso es un poco la idea que yo quería transmitir con la charla sobre los mitos y las verdades, de cómo nosotros en nuestra actividad cotidiana podemos darle un valor agregado al conocimiento, ¿no? Bien, entonces ahí. Bueno, Luis, yo también te quería felicitar, excelente la charla, muy clara, los conceptos explicados de forma sencilla. He visto que participaron muchos alumnos, así que es muy esclarecedor todo esto para nuestros alumnos que siempre están interesados y están con curiosidad al día. Así que bueno, te mando un gran abrazo y muchas gracias por haber participado con nosotros. Por favor, para mí ha sido un placer, les agradezco, reitero, les agradezco a todos ustedes y les deseo un muy feliz día del geólogo. Gracias. Bueno, como directora de escuela de Rosa Ayala, quería agradecer al doctor Stinco por su presentación, o sea, muy didáctica. Para mí que no manejo el tema, estoy más relacionada con los minerales, y es lo que se deseaba para este día. Era la propuesta que habíamos hecho desde la escuela y los departamentos, con la doctora Sachi desde la secretaría, o sea que le agradecemos, doctor, su participación. Bueno, muchas gracias. Bueno, también queremos agradecer mucho a todos los participantes, a todos los geólogos, muchas gracias a todos por estar, a nuestros estudiantes que han acompañado estas charlas. Ha sido
muy lindo tenerlos y verlos a algunos que hacía tiempo que no se veían. Los invitamos también a las charlas de la tarde. A las 4 de la tarde hay una charla sobre minería y a las 6 de la tarde hay una charla muy interesante sobre patrimonio geológico, que es un tema que está puesto en la picota actualmente, así que, bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos en estas actividades, a los geólogos, y como dijo Rosa, muchas gracias a los departamentos de geología aplicada y de básica que han trabajado un montón, Viviana Aguirre y el doctor Adán Tauber, para preparar estas charlas. Así que los esperamos a todos y muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Luis, por todo y seguiremos en contacto, como siempre. Muy lindo, muchas gracias por todo y bueno, la verdad que es hermoso verlos, aunque sea en esta pantallita. Hasta pronto. Muchas gracias de nuevo. Chao, hermano. Muchas gracias de nuevo, Luis, en nombre de la facultad y por supuesto gracias a los organizadores y a todos los participantes y feliz Día del Geólogo para todos. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Por último, antes que nos vamos, acordémonos que nace esta cuestión del Día del Geólogo por una reivindicación gremial. Es un tema que siempre tenemos que pensar y que la profesión, sea del lugar que sea, hay que tomarle el máximo valor a ese inicio, esa iniciativa de agruparse como actividad y hay que seguirla defendiendo en todos los rubros donde estemos, educativo, en la geotecnia, en el petróleo. Por supuesto. Un gustazo realmente de nuevo. Bueno, Germán, un abrazo, hace años que no nos vemos. A ver, felicidades a todos, muchas gracias. Bueno, gracias, Silvia. Gracias, Silvia, muchas gracias. Estamos en contacto, como siempre. Sí, un abrazo virtual. Un abrazo virtual y saludos de codo para todos. Bueno. Gracias. Pronto, pronto te comeremos un asado acá. Ni vamos a ir, nos lo prometieron. Ya estamos anotados. Es una promesa. Bueno, vamos a hacer el asado virtual mientras nos vemos las caras. No, hay que ir a Córdoba. Yo quiero tomar Fernet en Córdoba. No es lo mismo en Buenos Aires. No, hay que usar el quincho ese que tenemos ahí. Yo creo que nos debemos litros de asado. Eso, litros de asado, muy buena la expresión. Y a ver si los riojanos también hacen uno que tienen un... También. Esa Rioja tan linda, vamos. Nos invitan y vamos para allá. Sí. Mira, te hemos cortado todos los departamentos. Tenemos que hacer cuarentena en cada departamento. Recorrido. Tenemos que advertirle, Germán, sobre el miquilo en La Rioja. Cuidado, No, pero... Tenemos varios, miren, así, les cuento rápido. Los volvía locos en un campamento de Conega hace un tiempo con el miquilo con otro. Entonces me salta un cordobés y me dice, ¿ustedes qué tienen tantos miquilos y cosas raras? Dice, vamos con el mito, estamos con el tema de la charla. Dice, acá en Córdoba tenemos unos peores. ¿Cuáles son los manguicos? ¿Qué mierda son los manguicos? Son peores que los miquilos. ¿Y quiénes son? Los manguicurias. Bien. Disculpa. Esto te extraña los chistes.